Tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada viernes por la noche tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y hoy me acompaña a uno de mis compañeros de transmisión, Rodolfo Chávez Corominas. ¿Cómo está, Rodo? Muy bien, muy contento de saludarlos a todos ustedes. Sí, ¿cómo han estado tus días? Cuéntanos qué, este, qué ves de bueno dentro de lo que estamos ahorita aprovechando para ir aprendiendo, para seguir conviviendo en casa, seguir teniendo esta parte diferente, aprovechando pues las circunstancias, amigo. ¿Qué veo de bueno? Yo creo que la falta de que ya no hay pretextos para que tengamos un momento de reflexión, de oración, de meditación, para, sí, no sé, encontrarnos con nosotros mismos, saber cuáles son nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestras cosas a mejorar, ¿no? Claro, sí, es que como todo es una oportunidad que bien podemos utilizar para seguir interiorizando, ¿verdad? Ah, correcto. Bueno, mira, vamos ahorita a también apoyar lo que es la parte de la transmisión hacia la página de Católico Defiende tu Fe. Bien, aquí está lo que es. Ok, bien, ok. Ya tenemos enlazada también a Católico Defiende tu Fe. Te recordamos que desde aquí, desde Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos, transmitimos en conjunto también para esta otra página de Apologética Católica, porque lo que buscamos es precisamente para poder hablar realmente de una defensa de la fe, hablar de una fe vivida también y que se busca precisamente que esté pues cargada de una reflexión de esta parte que viene siendo el complemento que da la razón. Si es la primera vez que tú, querido amigo internauta, querida amiga web espectadora, estás con nosotros, te ponemos en contexto de cómo es la dinámica del programa. Pues tú has de recordar que el After Office viene siendo esa práctica que se tiene en las grandes ciudades o en algunas otras medianas ya también, de que terminando la jornada de trabajo, de estudio, pues nos vamos nosotros trasladando a nuestras casas de forma que esperamos primero en algún lado donde pues compartimos, pues no sé, alguna bebida con algunos compañeros de trabajo o de la escuela para poder regresar a nuestra casa, valga la redundancia, ya cuando el tráfico ya está más despejado. En este caso, pues digo, está un poco diferente la dinámica en estos días, que sabemos que pues han sido de cuarentena, donde pues buena parte de nosotros hace la mayor parte del tiempo home office, entonces pues el after office lo estamos haciendo ahorita desde la seguridad de casa, con conexión y pues bueno, para poder cristianizar esto, lo que estamos haciendo precisamente es tomar una pregunta base para de ahí irnos precisamente hacia ya la parte de ir compartiendo durante otros 3 segmentos para poder hacer más reflexivo todo este asunto, ¿verdad? No sin antes también manejar lo que es el encuadre del día de hoy. Y así es como tenemos pues una sección introductoria que viene siendo los signos de los tiempos. Y así tenemos, por ejemplo, que un día como hoy, pero por ejemplo, del año 1305 a.C., en China se registró algo que tentativamente pues fue un eclipse solar. También un día como hoy, pero del año 70, el emperador Tito, acompañado de algunas legiones, atraviesa ya la muralla media de Jerusalén. Este trágico evento que sabemos que culminó pues con la conquista de la ciudad santa. En 774, en Italia, Carlomagno se hace coronar rey de Francia y Lombardía, luego de haber asediado y tomado Pavía en lugar de Desiderio. También un día como hoy, pero de 1781, nace Bonifacio de Lausana, religioso y santo belga. En 1224, en Nápoles, Italia, Federico II Hohenstaufen funda la Università degli Studi in Napoli. En 1284 se produce la batalla naval del Golfo de Nápoles. En 1305 en Roma
Bertrand de God es electo papa y recibe el nombre de Clemente V. En 1412 nace Luis III Gonzaga, aristócrata italiano. En 1486 en España el ejército cristiano entra en la villa musulmana de Illora en Granada, llegando poco después el rey Fernando el Católico. En 1507 nace Fernando de Portugal, aristócrata portugués. En el municipio de Cavour, en el Piamonte, en Italia, se firma la Paz de Cavour, que es un tratado que se firma con los valdenses. Esto sucedió en el año de 1561. Damos nuevamente también la bienvenida, se acaba de incorporar con nosotros Andrés Felipe Leiva, que es también otro de nuestros compañeros de conducción y que comparte con nosotros principalmente los viernes, aunque ahorita con los días disponibles, pues también los lunes. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, ¿me escuchan? Claro que sí Sí. te escuchamos, amigo. Sí, y pues bueno, aquí estamos precisamente con lo de los signos de los tiempos. Llegas en muy buen momento. Tenemos que un día como hoy, pero de 1599, nace Diego Velázquez, pintor español. En 1625, durante la Guerra de Flandes, la ciudad de Breda se rinde a los tercios españoles al mando de Ambrosio Espíndola. En 1723 nace Adam Smith, un economista y filósofo británico que trae lo que es uno de los economistas que vienen siendo la cabeza de lo que es la escuela liberal clásica. Y su obra maestra pues viene siendo La riqueza de las naciones, un libro que habla de lo que es la división del trabajo. A lo mejor vamos a tener oportunidad de hablar un poquito de esto, porque bueno, digo, la idea precisamente de que nosotros tengamos la lectura y recuento de algunos de estos acontecimientos es que en algún momento de las reflexiones a veces encajan con lo que son los temas. Ahorita van a ver por qué. Tenemos que un día como hoy, pero de 1741, Vitus Bering parte de la península de Kamchatka a fin de explorar Alaska. En 1752, Benjamin Franklin, en ese experimento tan conocido, lo que termina haciendo es que vuela una cometa en plena tormenta con una llave para poder demostrar que bueno, no el relámpago, viene siendo lo que es el rayo generado, genera energía eléctrica y ya con eso poder hacer todo un descubrimiento. Y lo que se trataba de demostrar precisamente era que el rayo contenía una carga eléctrica. Esto serviría después para inventar el pararrayos. Y un día como hoy, pero de 1798, está la batalla de Nimros durante la rebelión irlandesa de 1798, donde los rebeldes irlandeses fueron derrotados. En 1817, en los Grandes Lagos, es lanzado el primer barco a vapor. En 1832, en París se inician levantamientos estudiantiles, consecuencia del funeral del general de división del imperio, Jean-Maximilien Lemaitre, fallecido el 1 de junio por la epidemia de cólera que castigaba la ciudad en aquel entonces. Como vemos también Oye, ese Lemar o ese Lemiel es sí, el es parte de personaje esto. conocido en un redonde. Es que de hecho, si te fijas, algunos hechos vienen siendo paralelos a lo que nosotros estamos viviendo en estos días. Entonces yo creo que a lo mejor vamos a poder platicar un poquito de esto. También tenemos que en 1837 Houston obtiene el estatuto de ciudad. En 1849 Dinamarca adopta la monarquía constitucional con la aprobación de una nueva constitución. En 1862, en la actual Vietnam, se firma el Tratado de Saigón por el que se da fin a las acciones militares por España y Francia en esta región. En 1862 nace Albert Gullstrand, oftalmólogo sueco y premio Nobel de Medicina en 1911. En 1878 nace José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa, un caudillo de la Revolución Mexicana. Nace también un día como hoy, pero de 1883, otro economista que repercute pues su trabajo en lo que viene siendo pues el desempeño de todos los economistas hoy en día. Estoy hablando de John Maynard Keynes, a quien se le conoce como el padre de la macroeconomía. Entonces ahorita, y de hecho es algo bastante asombroso porque es encontrado como escuelas que vienen siendo
muy diferentes que vienen siendo la escuela liberal clásica de Adam Smith, David Ricardo y algunos otros representantes, frente a lo que es la escuela keynesiana, con ese mismo nombre de él, de su apellido, y por los trabajos que él hace y que están un poquito encontrados de parte de esta otra corriente económica. Entonces, eso también a lo mejor lo vamos a poder ver ahorita. Un día como hoy, pero de 1900, soldados ingleses toman Pretoria durante la Segunda Guerra de los Bóer. 2 años antes nace Federico García Lorca, que es un poeta y dramaturgo español conocido por varios de nosotros. En 1908 nace Pedro Arico Suárez, futbolista argentino. En 1915 Dinamarca enmienda su constitución a fin de permitir el sufragio femenino. En 1916 comienza la rebelión árabe contra los otomanos sobre Palestina para crear un Estado árabe unificado desde Alepo hasta Adén. En 1925 en Viena se firma el protocolo por el que se prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases venenosos. Un día como hoy, pero de 1928, nace Tony Richardson, cineasta británico. En 1932, Julio Sánchez Padilla, un periodista deportivo uruguayo. Nace Joe Clark, político y primer ministro canadiense. Y en el marco de la Segunda Guerra Mundial se da la batalla de Midway en 1942. En 1944 también tenemos otra batalla importante de este conflicto que es, bueno, más bien otro acontecimiento, la liberación por los aliados de Roma, mientras más de 1000 bombarderos británicos lanzaban cerca de 5000 toneladas en bombas sobre baterías alemanas en Normandía. Esto preparándonos para lo que fue el día D. En 1945, tras la derrota de Alemania en este mismo conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, pues la ciudad de Berlín es dividida entre los mismos aliados para lo que es ya la administración de la misma. Y esto viene siendo Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la entonces Unión Soviética. En 1947... Que por cierto, hay ¿Mande? por ahí un documental bastante interesante en algún, ¿cómo estaban explicando? Permítanme. Ok. Sin problema, bueno, sin lo que tiene Perdón, oportunidad. perdón. Ok, ok. Les decía que, perdón. Lo que pasa es que estoy un poco escondido el día de hoy, pero bueno, la bebé está dormida, así que, en fin. Perdón, les decía que hay todo un sentido histórico bastante interesante. Si mal no recuerdo, una vez que llega prácticamente todos los aliados, Ajá. llegan a Alemania y prácticamente casi el día después llega Rusia y así como de, oye, espérate, pero pues, a mí también me toca algo y es por lo que terminan dividiendo la ciudad más bien en dos, porque ya habían básicamente hecho la unificación, entonces esa parte de la historia también está bastante interesante, que por cierto, les platico a los muchachos que algo, pues no cómico, como para inclusive reflexionar en nuestros días, que había también conciertos al aire libre, y después de los conciertos del aire libre les regalaban a los asistentes cianuras y de que tengan, porque podrían necesitarlo. Y dices, canijo, pues imagínense el ambiente que se vivía en la Alemania en aquellos días. Pero bueno, esas son anécdotas de la historia que pues, algún día platicaremos con más calma. Adelante. Eso sí. Ok, bueno, pues vamos a retomar algunas efemérides que las que alcancemos. El día de 1963 en Teherán, en la India, que diga, en Teherán, en Irán, son países muy diferentes, la importancia de ubicar cuál es cuál. El ayatollah Khomeini es detenido por las autoridades y se producen grandes disturbios en esa ciudad. Un día como hoy también, pero de 1971, nace Mark Wahlberg, modelo y actor estadounidense. En 1972, en Estocolmo, que es la capital de Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, algo que viene siendo crucial en estos días y pues que digo, toma un cariz geopolítico enorme en muchas cosas que se están determinando para todos los países, ¿verdad?
Un día como hoy, pero de 1973, nace Galilea Montijo, que pues sabemos que es una actriz y conductora mexicana. También en 1975 el canal de Suez es reabierto luego de haber permanecido cerrado desde la Guerra de los 6 días. Un día como hoy, pero de 1979, nace el cantante español David Bisbal. Un día David como hoy, Bisbal. David Bisbal, así es. No, y por ahí de hecho había un chistecito que decía, pero pues es que yo canté el Ave María A lo y mejor sí el es padre se trascendente. enojó y eso que a mí me salió igualito que a David Bisbal. Pero bueno, también un día como hoy, pero de 1979, nace Pete Wentz, el bajista estadounidense de la banda Fall Out Boy. Un día como hoy, pero de 1980, nace Antonio García, piloto de automovilismo español. Un día como hoy, pero de 1981, en Los Ángeles, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informa los primeros casos de VIH en 5 varones homosexuales. Un día como hoy, pero de 1984, la primera ministra de la India, ahora sí es de la India, Indira Gandhi, ordena un ataque contra los cientos de civiles acuartelados en el Templo Dorado, un sitio sagrado para los sijes. También un día como hoy, pero de 1997, en Suecia, Cristina Odenberg es designada como la primera obispa de la Iglesia de Suecia. Naturalmente, una iglesia que no tiene comunión con la Iglesia Católica. Un día como hoy, pero de 2002, en Estados Unidos se lanza la primera versión oficial del navegador web Mozilla 1.0. Muere también en el 2002 Carlos Berlanga, que es compositor, cantante pop y artista gráfico español de la banda Alaska y Dinamarca. Es una banda que se ha caracterizado por ser los primeros en lanzar una canción que viene siendo muy usada ideológicamente hablando, digo a propósito de ese mes que el mundo pues le da un significado que resulta polémico y resulta preocupante en la forma en la que se está tomando, pero Sí, sí. esta canción se llama ¿A quién le importa? Y creo que pues la letra ya conocemos mucho de qué se trata y tiene que ver mucho con lo que se piensa de parte de esta colectivización. Un día como hoy, pero de el año 2002 también, muere Didi Ramone, bajista que pertenece a la banda Ramones, que viene siendo lo que se considera los precursores del punk rock. También tenemos que un día como hoy, pero de 2004, muere Ronald Reagan, que es actor y que después fuera presidente de los Estados Unidos. Y es una persona que de hecho es clave también en la historia de este país, dado que pues es quien tiene los acuerdos que existió, que se dieron para aquel entonces entre Estados Unidos y la Unión Soviética, representada por Mikhail Gorbachev en aquel entonces. En el 2004 también en Francia se celebró la primera unión homosexual realizada por el alcalde Noël Mamère, a pesar de la prohibición del gobierno nacional. También un día como hoy, pero de 2007, en España la banda terrorista ETA renuncia al alto al fuego y en 2009, pues otra tragedia que viene siendo para la nación mexicana, nada menos que el incendio en la guardería ABC. Misma tragedia que también tomó ciertos tintes políticos ya después. Un día como hoy, pero de 2009, en Bagua, Perú, miembros de comunidades indígenas realizan una manifestación contra la ley de la selva, ahí mismo en Perú. También en el 2011, en el mismo país, Ollanta Humala obtiene la presidencia tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Un día como hoy, pero de 2012, muere Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción. Un día como hoy, pero de 2013, durante la guerra civil siria, el gobierno logra derrotar a los rebeldes en la ciudad de Al-Qusair. Y un día como hoy, pero de 2016, nuevamente en Perú, Pedro Pablo Kuczynski obtiene la presidencia del país tras vencer a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. O sea, al parecer estamos hablando de periodos diferentes de elecciones,
y donde un mismo candidato se postula nuevamente. Cualquier parecido con otros países, mera coincidencia. Y pues bueno, creo que también, aparte de las noticias buenas y malas, nacimientos y fallecimientos, a propósito de que por aquí hubo un par de personajes conocidos como Bonifacio, en el santoral de hoy tenemos a San Bonifacio y a San Fernando de Portugal. San Bonifacio, nacido en Wessex, en Inglaterra, sería conocido como la persona a la cual le debe el cristianismo el que existiera el árbol de Navidad, dado que evitó un sacrificio pagano que iba a ser en un abeto, precisamente un día en el que se celebraba lo que es el solsticio de invierno. Entonces, aquí tenemos precisamente el conocimiento de cómo la iglesia fue poco a poco cristianizando algunas festividades que no eran cristianas. Y pues esa resignificación es la que nosotros queremos procurar a través de estos momentos de reflexión. Entonces quisiera, si Rodo nos puede echar la mano con la consagración a nuestro Señor e invocar al Espíritu Santo, se lo vamos a pedir de favor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. En ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo será creado. Y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Ruega por En nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Y bueno, sin más preámbulos, vamos hacia la pregunta del día de hoy. Esta pregunta que vino toda la semana resonando en la cabeza de muchos de nosotros y que está tomada de la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, y esta es: ¿cuál es la ruta que la fe nos descubre? El contexto pues lo vamos a poder ver también en páginas, bueno, en lo que es la página de Católico Defiende tu Fe, en la publicación del día de ayer, y donde precisamente también recibimos interesantes comentarios. Entonces, si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna respuesta, amigo o amiga internauta, te invitamos a dejarla en cada uno de los espacios correspondientes en los comentarios. Entonces, vamos a pasar a la primera pausa para retomar la reflexión en el segundo bloque. Muy bien, pues amigos internautas, ¿tienen alguna pregunta, alguna respuesta, algún comentario? Les seguimos invitando a que nos los puedan dejar en el espacio correspondiente en la caja de comentarios en cualquiera de las dos páginas. Y pues vamos a aprovechar también a mandar algunos saludos. Mandamos saludos a Manuel Mendoza, estimado tocayo, pues también recibo un abrazo en donde te encuentras. Aquí a propósito de que estamos pues compartiendo estos minutos de reflexión, de estar pues también aprendiendo entre todos. Y queremos mandarle también un saludo a Mariela Cabrera, que de hecho precisamente es quien tuvo la oportunidad de compartir con nosotros algunos puntos de vista que vamos a utilizar en lo que son las preguntas que estuvimos trabajando. Entonces, pues no sé si quieras ayudarnos, por favor, con las demás preguntas de reflexión que nos habíamos llevado, amigo, mi estimado Rodo. Claro que sí. Ajá. Las 6 preguntas, ¿verdad? 3, 4, 5 preguntas. Ok, comenzamos. ¿Cómo pasar de descubrir y desarrollar la fe a descubrir la ruta que nos descubre? ¿Cuál es la dinámica de la fe en el encuentro con el amor de Dios en cuanto a que parte del mismo, pero es a la vez objetivo final de esa fe? ¿Cómo es posible conocer a un Dios de amor partiendo de lo que el hombre cree o deja de creer, basándose en un entorno carente de amor? ¿Cómo puede llevarnos a vivir la fe, o cómo puede la fe surgir del hombre si la iniciativa del amor no viene de él? ¿Cuáles son los retos que enfrentó para
para poder creer plenamente en el amor de Dios desde y hacia todas las áreas de mi vida. Muchas gracias, amigo. Bueno, Andrés, ¿tú quisieras algunos aportes, hacerlos a partir de estas preguntas, amigo? Pues yo creo, bueno, ahorita que estamos haciendo los tiempos y que creo que tenemos toda una semana que hemos estado yendo a hablar de racismo, amor, comprensión, y que finalmente ha sido una semana muy difícil, si no es que hablemos en México casi una cuarentena ya extendida, creo que a un centenario, una cosa así por el estilo, ya vamos como el día 100, si mal no recuerdo, el día de ayer, antes estaba oyendo, que íbamos en el número 100. Hablar de amor partiendo del hombre, pues está bastante complicado en este contexto. Creo que prácticamente desde el día de ayer en la ciudad de Guadalajara empezó a suscitarse también estos casos muy específicos en donde está muy complicado qué tanto es qué tanto es expresarnos de indignación y dónde queda el respeto al otro, el amor al otro. Me parece que inclusive también todo el día de más bien toda la tarde del día de hoy también ha habido signos así muy palpables donde se encuentra este sentido de entonces qué es de todos, qué no es de nadie, no es una república. Y del amor partiendo de los otros es donde yo creo que vamos a encontrar un pie muy complicado, porque pues entonces si ellos no tienen fe o si tenemos la misma fe o no estamos viendo lo mismo, es yo creo que una semana bastante interesante para reflexionar de la fe con nosotros y un camino inclusive de salvación. Al menos yo es lo que he estado reflexionando mucho esta semana. No sé ustedes cómo van en esa pregunta del amor partiendo del hombre. Tú habías hablado de lo que es el camino en alguna sesión anterior, ¿verdad, Rodo? Sí, yo siempre hago mucha referencia acerca del camino angosto y del contrario, no se me fue la palabra, como dos ¿Estrecho? opciones, ajá, estrecho, como dos opciones de, no sé, de manera de tomar nuestro camino de salvación o de perdición, ¿no? Correcto, y pues de hecho, fíjate cómo tiene relación precisamente a partir de lo que nosotros hacemos y de cómo manejamos las cosas, porque hace poco precisamente declaraba en el marco de la celebración de Pentecostés que estuvimos viviendo la semana pasada el Papa Francisco sobre el hecho de que de este evento de la historia que estamos nosotros viviendo, presenciando, pues no vamos a salir iguales. Entonces, o vamos a salir peores o vamos a salir mejores. Entonces aquí yo creo que la buena noticia es que nosotros podemos elegir y lo que a lo mejor requiere el hecho de que salgamos mejores es que tenemos que esforzarnos para que eso suceda, porque había yo escuchado en alguna ocasión que los peces que están con la corriente normalmente es porque ya están muertos. Y yo creo que comparándolo precisamente con el comportamiento del salmón, que es un animalito que para poder desovar lo que son las hembras, nadan contra corriente en los ríos para poder desovar y que los pequeños pececitos que van saliendo de esos huevecillos que puso la hembra del salmón, pues ya de manera, cuando nacen de manera fácil, tienen la oportunidad de ser arrastrados con la corriente para vivir el resto de su vida en el mar y ya después regresar a los ríos a poder repetir el ciclo. Entonces, creo que estamos en un proceso en el cual estamos ya a la mejor madurándonos y que no podemos simplemente ser dóciles con la corriente que nos lleva hacia el aprendizaje, sino que ya en esta ocasión ya vamos en una dirección opuesta porque ya estamos en un segundo tiempo. Y creo que es lo que debemos de aprovechar y pues no vivirlo desde la preocupación o desde la intranquilidad, sino todo lo contrario. Yo creo que poder fortalecernos en el Señor para ya de ahí poder tener esas fuerzas para
aprender, para madurar y para crecer y poder tener las agallas precisamente de poder hacer esa otra reacción que viene siendo pues la de valor, la que implica a veces ir contracorriente, pero sin querer decir que no sea con cuidado, ¿verdad? Con las precauciones, dado que pues por ejemplo nosotros no procuramos hacer un llamado a la desobediencia en lo que se refiere a las acciones de nuestra fe, sino que más bien en esta misma pues también racionalización de los hechos y en este mismo, en esta misma procuración de que también tomemos las medidas propias de la salud y pues también de acatar lo que dispone la autoridad, de que estemos pocas personas en los lugares de culto y todo esto, pues de manera gradual que podamos seguirnos incorporando, pues digo, con las mismas medidas dentro de los templos cuando acudimos, si tenemos la oportunidad de asistir en el camino de trabajar o de ir de compras, si tenemos la oportunidad de hacerlo, quedarnos un rato delante del sagrario. Creo que también ahorita es cuando los párrocos de cada una de nuestras parroquias dependen más de nosotros y de que nosotros tengamos la iniciativa de apoyarlos con la liturgia, con la transmisión de las misas, con el servicio de música y pues yo creo que también con esa misma dinámica para que las misas pues gradualmente vayan dejando hacer de puerta cerrada, que ya haya forma de que haya comisiones de nosotros donde pues esté ayudando a los fieles a, a congregarse y a poder ocupar los asientos correspondientes en la medida de... Y yo lo pongo, yo lo asocio mucho esto, algo que me tocó vivir en un retiro en el estadio Alfonso Lastras. Entonces, no es el estadio más grande que tenemos a nivel nacional, pero sí es considerablemente mayor a otro que teníamos cerca de lo que es el centro, que era el Plan de San Luis, que ya se convirtió en una unidad deportiva de alto rendimiento. Entonces, ahorita el estadio que nosotros usamos cuando estuvimos teniendo un equipo de primera división fue utilizado en algunos retiros precisamente masivos y de jóvenes. Digo, de eso tendrá el año pasado. No, sí, ya tiene un poco de tiempo, pero pues bueno, aquí algo que decían precisamente los organizadores, por favor, salgan ordenadamente. Muy contrario a lo que hace la afición cuando va a los partidos de fútbol, de que pues ya te anda por irte porque quieres ir al baño o cualquier otra situación. Entonces aquí hablamos de que como se trata de nuestras actividades de culto, poder tener el respeto que merecen y por tanto pues tener el orden necesario y que de la misma forma que este orden se practica en condiciones normales, pues ahora que tenemos pues una situación diferente, vivirla pues también de acuerdo a lo mismo, ¿verdad? Vivirla ordenadamente y creo que ese es el llamado que nosotros tenemos. Pues no sé si quieran decir algo para pasar ahora sí al siguiente bloque, amigos. Yo tengo un comentario. Ah, dilo, dilo. Pues, Yo pienso que el a ver, orden Rodo. que el orden es una manifestación del Espíritu Santo. A propósito de esta semana que hemos estado viviendo el Pentecostés, ¿no? Claro. Sí, te fijas que cómo del orden pasamos al entendimiento, porque también estuvimos desglosando bastante esa cuestión y precisamente ahí nos damos cuenta que los carismas y los dones pues están a veces seriados y relacionados uno con otro. Y aquí tenemos, por ejemplo, el hecho de que así como las lenguas viene siendo ese carisma que nos remonta al momento en el que cada uno de los asistentes a esa reunión escuchar a los apóstoles en su propia lengua, a nosotros nos hace pensar en esa intención del plan de Dios de hablarnos a cada uno de nosotros de una forma que nosotros podamos entenderle, que podamos entenderle a Él su voluntad y lo que quiere de nosotros, y lo que también podamos entender
lo que debemos de saber y de aceptar de las otras personas a propósito de la cuestión de los vínculos que nos mencionaba Martín en el video de la cápsula de la semana. Y entonces creo que aquí cierro este bloque. Vamos a dejar un espacio para comentarios, respuestas y preguntas de los internautas. Y ya de aquí nos pasaríamos a bueno, sí, el último bloque. Yo creo que vamos a, en atención a las personas que estuvieron con nosotros desde el principio, poder juntarlo con la parte conclusiva y poder cerrar el tema más, no la reflexión. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Pues bueno, amigos, web espectadores e internautas, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna respuesta? Acuérdate de que puedes hacérnoslo saber en los comentarios, no precisamente para que lo tengamos forzosamente que tratar en este momento, sino para poder llevarnos también tus inquietudes y poder seguirlas trabajando. Y en este, pues entendido, vamos a mandar saludos también a John Big Beltrán y al parecer ahorita creo que es el único comentario adicional que tenemos. Y no sé si ustedes quieran decir algo para comenzar, chicos. Pues yo nada más quería recordar que ese último encuentro en el Asta, solo recuerdo, fue el relevo que tuvimos entre el padre Marco y el padre Pacheco, que ahí sí, para la pastoral fue una gran pérdida del padre Pacheco, porque si mal no recuerdo, lo mandaron a estudiar a Roma, luego llegó el Padre del Mundo, por cierto, de la comunidad de los discípulos de Jesús y de Nueva Alianza, a quien enviamos también saludos, y después de eso el padre Pacheco regresó a la diócesis y por eso precisamente ha estado ahora muy inmiscuido con todos estos asuntos. No sé si ustedes escucharon hace unos 15 días que nos recomendaron, 15 días o 3 semanas que estaba hablando el padre Pacheco, de manera muy específica cómo ahora los sacerdotes pues han tenido que tratar de buscar orden con los fieles laicos para empezar a transmitir sus misas, para empezar a transmitir sus rosarios, y en donde inclusive la comunidad básicamente no tenemos aquí el ejemplo también con Nueva Alianza Radio, de Jesús te ama y te lo anunciamos, en donde también hemos procurado tener casi siempre rosarios todos los días. Entonces, en cierta manera, pues esta cuestión del orden al menos al menos se da. Y bueno, nada más me estaba acordando de ese último encuentro en Alfonso Rastras, porque creo que hasta la fecha no hemos vuelto a tener un evento masivo, pero cómo finalmente a través de eso ha tenido frutos, ¿no? Como ese pequeño relevo sin querer vino a dar un fruto enorme que la diócesis, especialmente en estos tiempos donde se requiere orden y se requiere a lo que llamaremos una nueva normatividad. Y que creo que también tiene que ver ahí sí mucho la fe de los otros, ¿no? De tratar de hacer todo con fe, porque yo tengo fe en que esto cambie, yo tengo fe en que esto mejore, y yo tengo fe precisamente de volver a estar con mis hermanos en la fe, no desde una transmisión remota como lo estamos haciendo desde ahora, y aún así pues, enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros hermanos. Sin embargo, yo creo que sí hemos empezado a extrañar mucho este efecto
mucho, sobre todo el caminar, ya que no, es alentador encontrarse a otras personas en el atrio de la iglesia y decir, bueno, estos son mis amigos, y creo que Rodolfo decía, no, son mis amigos, mis hermanos, bueno, son mis hermanos con los que estoy combinando en la fe. Y si no, sobre todo, creo que todos nuestros amigos de Nueva Alianza que han detenido un proceso de formación, a lo mejor se sentirán así, ¿no? Que por eso somos compañeros de fe y somos compañeros de vida. Claro, y es que precisamente en la misma sintonía de lo que dices, amigo, pues fíjate que también es preciso darnos cuenta que el orden, pues es una cuestión de iniciativa y precisamente depende de que nosotros también queramos tener la iniciativa de acudir a ese llamado que tenemos desde pues el mismo evangelio que nos llama precisamente pues a anunciar esa buena noticia a toda criatura y creo que precisamente en la misma adversidad de los acontecimientos estamos llamados a procurar eso, estamos llamados a dar precisamente el ejemplo de lo que nosotros hemos aprendido y como bien lo han dicho recordando al Papa Francisco, algunas personas que vienen siendo líderes de nuestra iglesia y aquí nuestra nación mexicana, como Miguel Ángel Pateiro, como Monseñor Aguilar, como también lo fue el doctor Francisco Salazar, que estuvo compartiendo con nosotros en algunos seminarios de formación del Frente Nacional por la Familia, y el Papa precisamente dice que esta es la hora de los laicos, nada más que a veces pareciera que el reloj está detenido. Entonces, ¿por qué está detenido el reloj? ¿Es falta de pila, falta de un buen funcionamiento del mecanismo? Creo que es momento de descolgarlo de la pared y voltearlo para ver qué está pasando y esto nos podría ayudar a darnos cuenta qué podemos hacer para que las cosas pues vuelvan a funcionar y de acuerdo a nuestra iniciativa y pues prácticamente podemos escuchar muchas críticas de personas que no son creyentes y que tanto nos están pues echando en cara el hecho de que nosotros estamos hablando de conservar a la familia, pero que tiene que ser en todas sus presentaciones, que porque ahorita lo retro, lo vintage, pues está quedándose obsoleto y nos está costando muchas cosas, socialmente hablando, mucha crítica o inclusive la misma inestabilidad. Cuando nosotros podemos remontarnos precisamente a la cuestión de lo que se trata, de lo que se concluye en esa búsqueda del bien y de la verdad, y esa búsqueda nos implica pues una docilidad para realmente que nos caiga el 20 de que no podemos ceder a los caprichos de nuestra propia convicción, y creo que aquí ya va muy en la línea de esta cuestión de la familia, a propósito de lo que mencionamos en los signos de los tiempos y que tiene que ver con esas consecuencias por vivir la sexualidad de una forma en la que pues estamos rechazando la propuesta original y que la propuesta original precisamente viene siendo en la parte que va hacia lo que es el origen de la vida misma, el acto fecundo, la unión del hombre y de la mujer, y que tiene su razón de ser. Tenemos nosotros la libertad de poder rechazar ese vínculo, pero también tenemos que estar dispuestos a pagar las consecuencias. Y creo que esto responde en gran medida a esa pregunta que nos hacía Martín en la cápsula de la semana, porque nos pregunta cómo influyen nuestros vínculos más significativos en nuestra relación con Dios. Y a propósito precisamente de los vínculos, creo que hablábamos del colectivismo, de los daños que está haciendo en los acontecimientos actuales, donde se está aprovechando tragedias como el asesinato de George Floyd o de Giovanni para pues hacer actos vandálicos y que tal cual llegamos a mencionar el programa pasado y que hasta estuve a punto de meterme en camisa de 11 varas, no lo niego, por aquello de la cuestión de que la iglesia tiene un rechazo natural hacia la propuesta marxista y porque vemos precisamente que en la izquierda están desarrollándose muchas acciones propiamente anticristianas, como es precisamente
el ejercicio de la violencia, de la venganza y de lo que es el robo. Y como bien lo han trabajado algunos académicos como nuestro amigo Agustín Laje, también está colándose la cuestión del colectivismo en lo que se ha llamado, quizá malamente, como libertades sexuales. Y pues de hecho esto lo podemos confirmar en cualquier ideología, no nada más en lo que es la izquierda, porque hay gente también que a veces se ha quedado con la idea de que la derecha viene siendo un sinónimo de santidad, lo cual es también, digamos, hasta cierto punto falso, y creo que ya lo hemos dicho en algunos programas anteriores, pero a propósito de que hablamos de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, pues él habla de que no es el hecho de que el carnicero o el panadero o el cervecero sean personas benévolas por las cuales tenemos cerveza, carne y pan en nuestra mesa, sino que es producto de su egoísmo. Y esto no lo dijo llegando a esa conclusión él solo, sino que antes había leído a Bernard Mandeville en La fábula de las abejas, una obra en la cual pues habla de que vicio es algo necesario para mantener algunas actividades económicas y que precisamente la corrección de todos esos vicios es la que nos da a nosotros el trabajo. Y yo creo que eso es de cuidarse porque entonces hablamos de que hay una distorsión de lo que es el plan de Dios para nosotros y que es precisamente la búsqueda del bien, porque si vamos a pensar en que la prosperidad la trae una búsqueda sesgada del bien, que incluso sea la permisión del mal, entonces tendríamos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Y pues bueno, coincide también con lo que dijimos de que no solamente conmemoramos hoy el nacimiento de Adam Smith, y es quien escribe esto, sino que también conmemoramos el nacimiento de John Maynard Keynes. Y bueno, Keynes es un personaje que en su momento también hace algunas aportaciones en otro momento específico de la historia. ¿Cuál es este acontecimiento? La Gran Depresión. ¿Qué pasa durante la Gran Depresión? Pues que de la misma usura en cuanto a la venta de lo que fueron terrenos, empieza a haber una situación descontrolada de endeudamiento y entonces empiezan a lo que son los sistemas hipotecarios a tener problemas y pues como a su vez los bancos toman dinero de la bolsa y de cuestiones de instrumentos que se colocan a través de ella, la gente que hace inversiones en este tipo de instrumentos, su entrada y su salida es la que hace que los precios suban o bajen. Y cuando hay demasiadas caídas, pues que vienen las crisis bursátiles, las crisis financieras, y que la mayoría de las veces pues impactan en el resto de la economía. Eso fue lo que pasó durante la Gran Depresión y mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, dentro de la gente que se quedaba sin trabajo, pues había gente que se ponía a vender manzanas en la calle. Y dentro de la gente que a veces perdía su fortuna después de haberle invertido y también de ver el trabajo de muchos años, había quien no encontraba sentido en seguir con lo que estaba viviendo y que prefería terminar con su vida. Creo que este es un llamado precisamente a retomar esa decisión de vivir y de hacerlo plenamente con un acto de voluntad y no nada más a través de la voluntad, sino a través de la colaboración. Porque si una aportación pudo haber hecho Keynes en su momento con respecto a esta situación de las crisis económicas, fue la cuestión del apoyo del Estado para poder pues echar a andar de nuevo la economía. Y entonces fue cuando Estados Unidos le apostó a grandes obras de infraestructura y pues de hecho el Golden Gate, que está en San Francisco, un saludo para las personas que desde Católico Defiende tu Fe nos sintonicen por allá, por la costa este de Estados Unidos y que sean de habla hispana, pues esas grandes obras se hicieron durante estos tiempos de crisis. Y aquí es donde vendría un buen debate sobre el papel precisamente
de algunos agentes, además, nosotros como consumidores o como trabajadores, como también del sector privado, y como también de la administración pública, porque a veces también esas propuestas de infraestructura, lo que no se ha dicho de quienes las formulan, de quienes las lanzan para que sean llevadas a cabo, es que se necesitan impuestos para poder realizarlas y que la forma en la que se han cobrado a veces no es la más justa. A veces estamos pagando pues impuestos de varias, ¿cómo se dice? Por varios conceptos al comprar un solo producto o al hacer una sola actividad. Esto en economía y finanzas pues se le conoce como la doble tributación. Y aquí hablamos de que ya se sesgó esa parte de lo que es el aspecto de justicia, que buscan a veces tanto la izquierda como la derecha, pero si se buscan por sí mismas, por el bien del hombre sin pensar en los otros, o de utilizarlos únicamente como propone a veces el colectivismo de las izquierdas, pues nos está privando de ese bien común que es el bien verdadero, que es la verdad completa y que eso nos implica un esfuerzo real y sobre todo que ese esfuerzo está basado, como bien habíamos dicho, en la docilidad al plan de Dios. Eso es lo que busca la doctrina social de la iglesia. Y esto bastante en la línea con lo que también en lo cotidiano nos comentaba Mariela, porque otras dos preguntas, y aquí sí quisiera tratar de irme lo más a prisa posible para poder terminar en tiempo, que son sobre cómo creer para amar y cómo amar para poder creer. Entonces, en este entendido de que se dice mucho de que el amor es ciego, de que tenemos que obedecer con una fe ciega, pues Mariela más bien nos decía que a veces nosotros más bien somos los que nos hacemos de la vista gorda. Nada más vemos la parte que a nosotros nos gusta, aquello que queremos ver, por eso es tan fácil que nos endulcen el oído, por eso se cae tanto en la demagogia, y como bien lo mencionara también Adriana Costa, un amigo que tenemos muchos, le mando también un cordial saludo. El pecado de pensamiento no va nada más hacia la cuestión de lo afectivo. El pecado de pensamiento también se refiere a que nosotros nos aferremos a mantener errores y que esa sea la forma en la que nos conduzcamos desde nuestra forma de pensar y no porque estemos obligados a pensar de tal o cual manera y a no pensar en algunas otras. No. Creo que aquí quien puede darnos luz sobre eso es San Juan 23, que en su momento lo llegó a decir a la juventud. Jóvenes del mundo, yo los exhorto, piensen de la forma que ustedes quieran, pero por favor piensen. Y creo que esto nos lleva precisamente a evitar algunos problemas de idealización que pudiéramos estar teniendo, a hacer un reconocimiento sincero de nuestra propia realidad, de la realidad del mundo, de aquello que pues Dios y el mundo esperan de nosotros. Y pues esto en un sentido de madurez, y a esta madurez solamente vamos a poder llegar a través de una memoria no selectiva sino imparcial, una memoria que nos procure un aprendizaje correcto a propósito de la formación, que yo creo que nosotros los que estamos presentes, tanto transmitiendo como las que se están uniendo a la transmisión, han de haber vivido en la parroquia, en los que pertenecen, y creo que no me van a dejar mentir, amigos. No sé si quieren decir algunas palabras finales. Bueno, Yo ya nada más para tratar de seguir con la reflexión de la pregunta de cómo recuperar la fe a través de los hermanos. Yo creo que volvería mucho a las palabras que alguna vez nos dijo Pablo, sí, ¿correcto? Ajá. Que creo que estamos sobre todo en un muy buen momento para no hablar ni de empatía, ni mucho menos de solidaridad, sino para tener obras de caridad con nosotros. Si puedes comprar un producto de alguien que te lo ofrece, cómpraselo por caridad. Si tú puedes ofrecer algo de lo que tú tienes, ofrécelo por caridad, para que de esta manera, pues por lo menos el otro siga teniendo firme su fe en Dios.
No en ti, pero sí al menos en Dios. Órale, y para retomar el ejemplo precisamente de los desempleados de 1930 y esas fechas, fíjate que la parte de la empatía y la solidaridad también nos dicen mucho, porque las manzanas es una fruta que tú te encuentras en Estados Unidos de manera muy fácil y que de verdad, de verdad, de verdad es muy fácil prescindir ir al mercado. Entonces, yo creo que la gente prefería, en vez de cortarlas y ahorrarse pagar 5 centavos de dólar, que era lo que pagaban cada una de las manzanas, ver que esas personas se esforzaban y de que también tenían pues una atención cercana, personal, de entregarte amablemente las manzanas que tú les pidieras, pues eso hacía una sinergia, hacía pues que las mismas personas pues, tuvieran esa disposición a comprarlas. Y pues hasta hay fotos de ello, no es algo que nos estemos nosotros sacando de la manga. Yo creo que hasta voy a darme la oportunidad de compartir en alguno de los comentarios la fotografía en cuestión. Y no, creo que tú también ibas a decir algo, ¿no, Raúl? Sí, quería recordar las palabras del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá 2019, en el cual nos decía a los jóvenes que no somos el futuro como muchos dicen, ya somos el ahora. Y yo creo que esto en relación a que pues ya muchas generaciones anteriores han sido rebasadas por las nuevas tecnologías, ¿no? Pero no por eso deja de ser un gran reto la evangelización, ¿no? Claro, claro, y precisamente esto va en la misma línea que se ha repetido en juventudes anteriores, de otras generaciones, porque el Papa Juan Pablo II también lo dijo a los de su generación. Es que en los jóvenes se vislumbra algo especial precisamente por lo que representan para la iglesia. Entonces, en aquel momento se habló del futuro de la iglesia, hoy se habla del presente de la iglesia, y creo que quienes ya tenemos cierto camino más recorrido, nos damos cuenta que precisamente el pasado de la iglesia también lo construyó la juventud de algún momento. Entonces, a propósito del obsoleto y todo esto, quiero mandar también un saludo al profesor Toño Martel, que de hecho platicando ahí en algunos posts con Martín y Martín Díaz, por quien no lo recuerda de los que están siguiéndonos, que es parte del equipo y que ha apoyado precisamente con algunas cápsulas y ha estado también en algunos programas, que el profesor Toño nos mencionaba, su materia es física, pero de hecho de repente a veces nos ponemos a platicar de otros temas, pero que él citando a Bertrand Russell, a lo mejor ahorita nos vas a ver corregir Andrés, pero que algo que Russell decía es que ideas en el ámbito de la filosofía a veces tardan un promedio de un siglo aproximadamente en que sean entendidas y puedan impactar a las generaciones, a la humanidad. Y pues así como bien lo han dicho algunas escuelas filosóficas o de las ciencias sociales, como por ejemplo la Escuela Austriaca de Economía que habla de la acción humana y que pues nosotros vemos que algo que se hizo años atrás está para aplicarlo no en la inmediatez, sino que precisamente para que vaya siendo un proceso de desarrollo. Y aquí quiero hablar de esa misma crítica que se hace de que es que la gente conservadora que está trayendo la visión de los años 50 del siglo pasado y todo esto, pero en el marco de esos años 50 donde se dio el Concilio Vaticano II, es un concilio que especialmente da relevancia e impulso al papel de los laicos. Y creo que todavía no nos ha caído el 20, pero si desde entonces empezó a fraguar, es para que en estos días pues estemos ya trabajándolo de una forma pues cada vez más apremiante.
Esto es de mi parte eso, y ya no sé si tú puedas decirnos algo, Andrés, si tengas algo más, Rodo, o qué más podemos aportar para concluir. Pues creo que por el momento eso está bien. Si vamos a teorías filosóficas, inclusive todavía hoy se sigue retomando apenas a Sócrates y como que apenas lo estamos descubriendo en algunos casos o redescubriendo. Ejemplo más claro, los famosos filoscafés o los Sócrates cafés. Pero bueno, eso será para café de otro día. Bueno, Dios mediante, ya que se acabe la cuarentena. Bueno, Rodo, ¿nos ayudas con oración final, amigo, por favor? Claro que sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias a Dios por este momento de compartir, que esperamos que haya sido un momento agradable para ti, que recordamos que esta es tu obra y nos despedimos con tu salve preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, amigos espectadores e internautas, muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta última sesión, donde se cierra el tema más no la reflexión. Los esperamos con un nuevo tema el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en Nueva Alianza Radio, desde donde Jesús te ama y te lo anunciamos también para tu fe. Y esta es la católica reflexión nuestra de cada día. After Office. Buenas noches, bendecido fin de semana y por aquí nos vemos.